Continuamos, queridos alumnos, con nuestra clase de polígonos. Ya, ya hemos visto los elementos postulado. En todo polígono, el número de vértices es igual al número de lados e igual al número de ángulos internos. Quiere decir que si el polígono tiene 6 lados, que nos está diciendo tiene 6 vértices y tiene 6 ángulos internos. Tiene 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que me quiere decir para efectos de los problemas, ¿ya? Entonces, la cantidad de lados es igual al número de vértices e es igual al número de ¿qué? De ángulos internos. Ahora, pasamos a ver la denominación atendiendo el número de lados de los polígonos. Recuerda que el número mínimo de lados, vértices, ángulos internos o externos de un polígono es 3. Ese es el número mínimo, la menor cantidad. No existe un polígono de 2 lados, ¿no? Sino de 3 lados en adelante. Entonces, de acuerdo a esto, a los polígonos que tengan 3 lados los vamos a llamar triángulo. Los que tienen 4 lados, cuadriláteros. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágonos. 7 lados, hectágonos. 8 lados, octógonos. 9 lados, nonágonos, o también se les suele llamar eneágonos. 10 lados, decágono. 11 lados se llaman endecágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágonos. 16 lados, hexadecágonos. 17 lados, heptadecágonos. 18 lados, octodecágonos. 19 lados, endecágonos, ¿no? O nonadecágonos. 20 lados. Los polígonos que tienen 20 lados tienen un nombre especial y se llaman icoságonos. Los que tienen 30 lados se llaman tricontágono. 40 lados, tetracontágonos. 50 lados, pentacontágonos. 60 lados, hexacontágonos, y así sucesivamente. ¿Correcto? Esa es la denominación entonces de los polígonos atendiendo su número de lados. Muy bien. Ahora, propiedades de los polígonos. Mírame, vamos a suponer que tenemos un polígono de n lados, ¿ya? N lados. No sabemos exactamente cuántos lados tiene, lo representamos por n lados. Entonces, la suma, este signo que ves aquí, la letra sigma, dice sumatoria de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 grados por n-2. ¿Pero quién es n? El número de lados. ¿Por qué te hago ver esto? Porque estas propiedades las vamos a aplicar ¿a qué? A la resolución de problemas que te propongo a continuación. Entonces, repito, la sumatoria de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es suficiente que multiplicar 180 grados por la cantidad de lados menos 2. Ahora, ¿qué dice? La sumatoria, o sea, la suma de las medidas de los ángulos externos es igual a 360 grados. Y cuando sumamos también las medidas de los ángulos centrales, también es igual a 360 grados. Ahora, ¿qué significa, profesor, esto D? Usted ha puesto D mayúscula, porque aquí hay una D minúscula. A ver, te aclaro. La D mayúscula significa el número total de diagonales de un polígono de n lados. Se calcula multiplicando el número de lados por ese número de lados del polígono disminuido en 3 y todo eso dividido por 2. ¿Y qué cosa es una diagonal, profesor? Lo dije anteriormente, que en los elementos de los polígonos, diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa eso, profesor Carlos? Cuando medían el número de diagonales trazadas desde B vértices del polígono, o sea, no de todos los vértices, sino de una cantidad, se calcula multiplicando esa cantidad de vértices que te están dando, o sea, cuántas diagonales se pueden trazar desde esos de vértices por el número de vértices total del polígono, menos el semiproducto, que significa semi, dividido entre 2. ¿De qué? ¿Del producto de qué? Del número de vértices que te están poniendo, que aumentado en 1 por la cantidad de vértices aumentado en 2. ¿Correcto? Siguiente. Medida de los ángulos internos, de un solo ángulo. Ahí ya nos estamos refiriendo a los polígonos regulares, porque recuerda que los polígonos regulares son convexos, equiláteros y equiángulos. Y si son equiángulos, todos los ángulos internos tienen la misma medida. Entonces, mira, por una cuestión de lógica, si la sumatoria de todos los ángulos internos es 180 por n menos 2, y si yo quiero saber la medida de un solo ángulo interno, es suficiente con dividir esta sumatoria 180 por n menos 2 entre n.
¿Y quién es n? La cantidad de lados del polígono. Muy bien, de una manera análoga, medida de un ángulo externo. Si la sumatoria de los ángulos externos, escúchame aquí por favor, es igual a 360 grados, o sea, si tú sumas las medidas de todos los ángulos externos es 360 grados, y si nosotros queremos saber de un solo ángulo externo, entonces es suficiente con dividir esa sumatoria entre n. ¿Y quién es n? La cantidad de lados del polígono. Muy bien. Y aquí dice medida del ángulo central, te lo estoy abreviando. ¿Cómo lo vamos a calcular? Igual, 360 grados entre n. A ver, rápidamente, ¿qué significa esto? Sumatoria de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Aquí, sumatoria de las medidas de los ángulos externos. Aquí, número de diagonales. Por acá, número de diagonales trazada desde B vértices del polígono de n lados. Por aquí, la medida de un ángulo interno. Por acá, medida de un ángulo externo y medida de un ángulo central. Con esta información ya estamos en capacidad de resolver los problemas que te propongo a continuación. Atentos al siguiente tutorial. Permiso.